Quiero iniciar un poquito esta parte de las lecturas en las que acabamos de escuchar, haciendo así un englobar las tres lecturas. Pero de manera muy especial, sobre todo voy a centrarme ahorita en este principio, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué es lo que nos dice? Tiene algo muy concreto y muy sencillo que podemos en algún momento expresar. Dice: presenten sus cuerpos como hostia pura y santa, agradable a Dios. Y enseguida nos dice lo siguiente: no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Allí tenemos la respuesta en la cual podemos en algún momento, esta invitación del apóstol Pablo que nos hace saber, sobre todo dice: no se dejen guiar por las cuestiones humanas, no se dejen guiar por las situaciones humanas, no se dejen guiar por aquello que en algún momento pareciera que de alguna forma viene a ser un coartar su libertad. Dicen al contrario: busquen el Espíritu de Dios para que a través de él disciernan lo que es bueno, lo que es perfecto. Aún así sabemos eso, muchas de las veces nos podremos equivocar, nos podremos en algún momento cometer errores. Esto es algo muy humano, porque nadie es perfecto, ni tampoco nadie es juez de los demás. Esta es una de las cuestiones que en algún momento tenemos que ser muy conscientes. Cuando yo me pongo a juzgar al otro, lo que hago es precisamente utilizar el papel de Dios cuando no soy nadie para hacerlo. Porque una de las cuestiones que en algún momento planteamos con este pensamiento es: ¿de qué nos admiramos? ¿Del pecado del vecino, del amigo, de aquel que en algún momento conozco? ¿Me admiro de las situaciones que vive? Yo te preguntaría: ¿cuáles son tus errores y tus pecados? ¿Cuáles son las maneras como tú actúas en esa relación, comenzando en primer lugar con la crítica que estás haciendo? Yo creo que ahí tenemos que mirar un poquito ciertamente lo que nos dice esta lectura de la carta del apóstol Pablo. Sin embargo, en la lectura de Jeremías, hoy nos presenta el dolor del profeta, que en algún momento él no le reclama a los hombres, le reclama a Dios diciendo: Señor, es que ¿cómo es posible que todo esto me suceda a mí? Yo que te estoy sirviendo, que te estoy ayudando en la misión de guiar a mi pueblo, y sin embargo, mira lo que acontece con mi vida. Pues bien, el profeta se queja y ve el dolor y el sufrimiento como algo desastroso en la vida humana. Cosa curiosa, el evangelio con Jesús pareciera diferente. Jesús simplemente asume en primer lugar una situación una doble pregunta. ¿Cómo a veces podemos en algún momento asumir las situaciones de la vida y cómo en algún momento podemos también mirarlas según desde una perspectiva de Dios? Creo que desde allí podemos un poquito iniciar con este proceso, sobre todo en el que el domingo pasado o el sábado pasado hacíamos referencia a esto en cuestión del Evangelio. Ahí tenemos precisamente en este sentido como en algún momento la pregunta que Jesús les hace a los apóstoles, ya de manera directa ahorita lo que acabas de señalar: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y una de las respuestas más grandes que podríamos decir sobre todo es cómo en algún momento el Jesús, que está presente con ellos durante 3 años, ahora les plantea un cuestionamiento para que se den cuenta que realmente tienen ante ellos otra realidad. No es solamente en algún momento qué perciben de mí, qué es lo que han captado, cómo les he ayudado para que vivan su vida. No va en ese sentido. Es qué tanto realmente han entendido que yo vengo del Padre, que vengo a la salvación de los hombres, que traigo un nuevo mensaje, que toda la estructura anterior ahora pasó a segundo lugar, a segundo término, era el cumplimiento de lo que está sucediendo ahora. El pasado, la historia del pasado, ahora se viene a ser una realidad con este momento y en este presente. Y ahí es donde entra un poquito más, sobre todo esa actitud que los apóstoles en algún momento, pues para ellos, de manera existencial, es lo que quiere Jesús saber. Respóndame, ¿qué de manera existencial para ustedes, quién soy yo? Pedro le responde, como bien sabemos, esa respuesta fuerte y clara que ahorita tú nos dices un ratito antes: eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero también viene enseguida una de las respuestas más grandes de Jesús: tú eres piedra, tú eres roca, y sobre esta piedra y esta roca yo voy a edificar mi iglesia, donde el poder del mal y sobre todo de todas las deficiencias humanas no podrán contra ella. Esto nos cuesta a veces entenderlo porque tenemos una perspectiva muy humana. Allí es donde entra nuestro gran conflicto.
A veces no entendemos lo que es realmente el misterio de la Pascua, no entendemos el misterio de Dios, no entendemos el misterio de Cristo, porque lo queremos ver desde una perspectiva solamente humana. Esa es nuestra gran dificultad. Más en algún momento cuando llegan las situaciones, los problemas, las dificultades, en el aspecto sobre todo humano, a veces nos preguntamos ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Y le echamos la culpa a Dios y repateamos contra Dios y decimos, y yo es que ya no creo, es que ya Dios no me concedió, no me dio aquello que yo le pedía. ¿Sabes qué? Estás actuando solamente como un Pedro, ahora en el Evangelio que acabamos de escuchar. No, Señor, no te puede pasar a ti eso. Creo que tenemos aquí una de las cosas sobre todo muy importantes a través de las cuales tenemos que tener otra visión. Una visión más humana, más dispuesta, más generosa, más abierta. ¿A qué? Al concepto de lo que el Señor sobre todo es para nosotros. Realmente, ¿quién es Jesús para mí? De allí que en más de alguna ocasión tenemos que mirar esa respuesta a partir de las realidades humanas. Porque nuestro conflicto es eso. Nos cuesta mucho trabajo vivir, aceptar que en nuestra vida necesitamos ser transformados. Ciertamente nuestras debilidades, nuestras situaciones humanas a veces son las que nos golpean y las que no nos dejan mirar, como yo les digo simplemente con esa palabra, miramos solamente de tejas abajo, pero no miramos hacia el cielo, no miramos hacia Dios, no miramos hacia más allá. Y allí es donde entra un poquito la dificultad en la cual tenemos que pensar qué es para nosotros ese signo de atar y desatar. Pues precisamente la gran autoridad de Jesús que tiene para dejar el poder y la autoridad en sus discípulos, a pesar de sus limitaciones y humanidades. A Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y no es porque sea el demonio, Pedro. Solamente la manera como él actúa. Por eso es por lo que en algún momento se lo presenta. Pero le está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás actuando como persona humana nada más, pero no estás mirando más allá, no estás mirando a Dios. No estás mirando al cielo. Estás mirando solamente lo que estamos viviendo aquí. Y para eso a él le cuesta mucho trabajo. La primera lectura nos pone sobre todo en el contexto de las confesiones que en algún momento de manera dolorosa y amarga presenta el profeta Jeremías por todos los problemas que encuentra el profeta en el ejercicio de su ministerio. Sabemos muy bien, por otra parte, que la actitud de Jesús es de una manera muy diferente. Para él, el sufrimiento, la pasión y la muerte no solo son motivo de escándalo para los que lo escuchan, son una consecuencia de la situación del pecado, es lo que nos dice Jesús. El pecado ocasiona muerte, ocasiona destrucción, ocasiona daño. Sin embargo, tenemos que decir que la palabra de Jesús no solo expresa la previsión de algo que va a suceder, es algo que debe de venir. Y vemos la manera como reacciona Pedro. Eso a ti no te puede pasar. Pedro antes había confesado lo que ya decíamos, la divinidad de Jesús, y ahora con su incoherencia clásicamente humana, rechaza la imagen de un Mesías que duele, que se sufre, que será crucificado y que muere. Esto le cuesta mucho entenderlo a Pedro. Por eso Jesús en algún momento le reclama precisamente esa actitud. Tú actúas según los hombres, no Dios. Y más de una ocasión tenemos que decir que eso es lo que nos sucede a nosotros y eso nos pasa. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, decimos que a veces queremos ser jueces de los otros. Ya lo que yo decía al principio, ¿cuántas de las veces nos ponemos como jueces cuando en algún momento yo les digo, ¿de qué es de lo que te quejas del otro? ¿Porque peca de manera diferente a la tuya? Es lo único. Yo siempre les digo, ¿qué es lo que vas a remediar con criticar, con murmurar, con hablar, con en algún momento hacer algo en contra del prójimo? ¿Lo vas a cambiar? ¿Lo vas a mejorar? ¿Vas a ayudar para que sea mejor? ¿Criticando, murmurando y hablando de él? De ninguna manera. Siempre tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Para qué? Para que actuemos de forma diferente. Para que veamos que el hermano más bien necesita acogida, necesita estar con alguien que comparte la vida, que con algún momento le ayuda, les apoyo, fortalece su vida personal y su vida de fe. Creo que esto tendríamos mucho que decir, más ahora con esta situación del COVID que estamos viviendo y ahora sí también en nuestro pueblo de manera muy particular aquí en Peribán. Sabemos que tenemos casos bien clarificados en los cuales pues he estado viviendo la experiencia del dolor, del sufrimiento.
Y a veces por esa estigmatización no se da uno cuenta ni siquiera quién está sufriendo. Pero yo sí diría que deberíamos de ser muy conscientes y ser compasivos con aquellos que están pasando esto. Yo lo decía el domingo, el sábado pasado y el antepasado también lo expresaba. ¿Por qué en algún momento actúas como si esto fuera algo que busca a alguien, la enfermedad? No, al contrario. Es una situación de enfermedad que tenemos que ser, sobre todo, atentos con aquellos que están sufriéndola y padeciéndola. Más bien, al contrario, te preguntaría, ¿qué estás haciendo para ayudar a que las personas que padecen esto, sobre todo, la pasen mucho mejor? Y más aún todavía, cuando en algún momento la situación, sobre todo que llega al caso grave, como es entubar a la persona en un hospital y todo eso, poquito peor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es mayor todavía. Pero cuando están en su hogar, en su familia y en su casa, y están atendiéndose allí, cuidándose lo más que se puede, ¿te has preguntado qué has hecho tú para ayudarle a que vivan mejor? Que no tengan que salir a comprar a la tienda, que no tengan que salir a buscar lo necesario cuando están enfermos y que pueden en algún momento contagiar a otros. Creo que esto sería un cuestionamiento que tendríamos que plantearnos, porque de otra manera, sí yo creo que tendríamos que decir, ¿dónde está tu caridad? Recordemos aquellas palabras de Jesús también en el Evangelio de Mateo. Estuve hambriento, sediento, enfermo, y me asististe, me ayudaste, estuviste conmigo. Creo que ahí podríamos en algún momento pues centrar este tipo de cosas y que este momento pues sea una oportunidad para ver de forma diferente la vida. Y ahí tenemos una de las grandes respuestas de Jesús, que ciertamente a veces nos cuesta trabajo, sobre todo, entender este campo en el que la respuesta de Dios parece lejana. Sin embargo, tenemos que decir, la respuesta de Dios está al pie de nosotros, de manera muy especial, sobre todo cuando en algún momento los apóstoles le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y él, como maestro de la oración, como maestro cercano, que constantemente busca esa intimidad con su Padre, es algo que lo atrae de tal manera que no lo puede dejar. Y Jesús les enseña una oración muy sencilla. Ellos pedían, enséñanos como Juan enseñó a sus apóstoles. Y dice Jesús, cuando ustedes oren, no griten, no esperen que en algún momento con más gritar, más sacrificarse, más dolor, más sufrimiento, Dios los va a escuchar. Simplemente le dice, ustedes digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí tenemos la oración más grande, en la cual en algún momento esa oración es una oración por excelencia. Parece que nos están llamando ahorita, vamos a ver qué nos dice por allí. Pero mientras continuamos un poquito con el comentario, tenemos en este sentido como la oración, pues para todo cristiano de nosotros, cuando oramos en comunidad y personalmente. Y yo creo que esto es algo que en algún momento nos lleva el Padre Nuestro. Le pedimos a Dios que siempre se haga su voluntad, es como la parte central. Y ahí es donde tenemos que decir, como en algún momento, la voluntad de Dios es, sígueme. La voluntad de Dios es, escúchame. La voluntad de Dios es, haz esto que en algún momento te va a llevar a la vida y a la salvación. Evita todo aquello que de alguna forma, sobre todo, pues, sea traicionar el amor de Dios. Y ciertamente esto nos cuesta trabajo, a veces nos lleva a situaciones que en algún momento no podemos entender. Por eso Pablo nos dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Y ahí lo tenemos como una de las respuestas, sobre todo a través de la cual él les invita. Y Pablo vivió la experiencia de una vida totalmente desordenada en un principio, pero cuando descubre la presencia de Jesús en su vida, dice, yo cambiaría todo lo que había aprendido antes por estar con Jesús. Y ahí lo tenemos. Jesús instruye a sus discípulos sobre el camino a seguir, pero no entienden de ninguna manera sobre el camino de la cruz. Para ellos les cuesta trabajo aquello. Aquel que venía a ser el rey del mundo, ¿cómo es que ahora tiene que padecer y morir? Esto es incomprensible para Pedro, es incomprensible para los apóstoles. Esto no forma parte de la lógica de Pedro. Y ahí es donde tenemos que tener sobre todo en cuenta en este sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos, les agradecemos y que el buen Dios siempre me los bendiga. Gracias a todos y a cada familia. Que el Señor sea su presencia y en su presencia sobre todo participe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy buena tarde, tengan todos ustedes, que Dios me los bendiga. Muchas veces yo he prometido fidelidad
He jurado acompañarte en medio de la oscuridad. Cuando llega el tormento aflora mi humanidad. Y te niego, Señor, ante el mundo y a mi propia verdad. Como Pedro, mi Dios, te he mostrado mi debilidad. El maligno ha pedido cribarnos con prueba y maldad, y la fe que tenemos se hunda en el fondo del mar, y se pierda toda la esperanza de la santidad. Pero has rogado por mí, oh Jesús, para levantar mi fe en medio de la cruz. La abrazaré y me levantaré, y con tu pan de vida me fortaleceré.